Elizabeth Hunt nunca llegaba tarde al trabajo, por muy temprano que empezara el día. A las 8:30 de la mañana ya estaba sentada en su mesa de Brighton and Partners, revisando los documentos para otra operación inmobiliaria. Estaba considerada una de las mejores especialistas de la ciudad, y los clientes estaban dispuestos a esperar meses a que se ocupara de su caso. Una llamada la distrajo del estudio del contrato de compraventa. El nombre de su marido apareció en la pantalla. Liz, te has olvidado la fiambrera en casa. Tom pudo oír la sonrisa en su voz. Voy de camino a tu oficina. ¿Puedo dejártela? Oh, ¿de verdad te has olvidado? Elizabeth cogió su bolso distraídamente. En efecto. Gracias, cielo. Tom apareció 20 minutos después, tan impecablemente vestido como siempre con un traje azul marino. Su empresa de construcción, Hunt Construction, prosperaba y no perdía ocasión de lucir un aspecto acorde con su estatus. Tu ensalada de atún favorita, dejó el recipiente sobre la mesa. ¿Cómo va el trabajo? Un asunto complicado. Elizabeth se frotó el puente de la nariz. El cliente quiere comprar una mansión histórica y hay tantos matices con el diseño. Por eso eres la mejor en lo que haces. Tom se inclinó hacia ella y le besó la mejilla. Nos vemos esta noche. No te quedes hasta muy tarde. Se habían conocido hacía 12 años en un acto benéfico. Tom acababa de empezar su negocio y Elizabeth era socia junior de la empresa. Lo que los unió fue un sentido de propósito y el deseo de tener éxito. Ahora, tras 10 años de matrimonio, ambos habían alcanzado sus metas. Por la noche, Elizabeth volvió a casa antes de lo habitual. Su casa de 2 plantas en una zona exclusiva de la ciudad la recibió con un silencio. Marta, el ama de llaves, se marchaba a las 5. Liz se quitó los zapatos de tacón y entró en la cocina. Le encantaba cocinar. La ayudaba a relajarse después de un día ajetreado. Tom regresó cuando la pasta con marisco estaba casi lista. ¡Qué bien huele! Abrazó a su mujer por detrás. ¿Un día duro? No más duro que de costumbre. ¿Y para ti? Ganamos la licitación para el nuevo centro comercial. Tom sacó una botella de tinto del armario de los vinos. Deberíamos celebrarlo. Durante la cena hablaron de asuntos de negocios. Tom hablaba de los planes de expansión de la empresa. Elizabeth compartía los detalles de los negocios en curso. Muchos consideraban que su matrimonio era ejemplar, exitoso, guapo, solidario. Los fines de semana solían reunirse con amigos o pasar la tarde juntos en casa. Ese domingo decidieron invitar a los colegas de Tom y a sus esposas a una barbacoa. Elizabeth se encargó de servir mientras su marido trabajaba en la parrilla. Le encantaba verle interactuar con los invitados, siempre seguro de sí mismo, siempre capaz de encontrar la manera de acercarse a todo el mundo. «Hacéis una pareja encantadora», le dijo Jennifer, la mujer de uno de los contratistas. «¿Cómo conseguís compaginarlo todo, carrera y familia?» «Lo principal es respetar el espacio de cada uno», respondió Elizabeth. «Todas tenemos nuestras propias vidas e intereses, pero siempre encontramos tiempo para estar juntas». Al anochecer, cuando los invitados se hubieron marchado, se sentaron en el porche. Tom se quedó pensativo mirando el cielo estrellado. «A veces me pregunto si deberíamos haber tenido hijos», dijo de repente. Elizabeth se volvió hacia él. «Hemos hablado de ello, ¿verdad? Primero quisimos ponernos en pie, y aquí estamos. Lo tenemos todo. Una casa, una carrera, dinero. ¿Es esto realmente lo que quieres?», miró a su marido detenidamente. «Podemos pensarlo». Tom guardó silencio un momento y luego negó con la cabeza. «Probablemente tengas razón. Ahora mismo no es un buen momento. La empresa requiere mucha atención». Elizabeth le cubrió la mano con la suya. Quizá algún día estuvieran preparados para dar ese paso. Mientras tanto, su vida era exactamente como la habían planeado. Exitosa, cómoda y predecible. El lunes por la mañana todo volvió a la normalidad. Levantarse temprano, reuniones de trabajo, papeleo.
Tom se marchó a la obra. Elizabeth se sumergió en su trabajo. Por la noche se reunieron en casa y hablaron del día anterior y de sus planes para la semana. Un día normal en la vida de la familia Hunt, sin dramas ni sorpresas. Stephanie Carter entró en la oficina de la empresa de construcción Hunt Construction exactamente a la hora acordada. La mujer, alta y de pelo castaño, vestía un traje de negocios gris y tenía un aspecto seguro y profesional, exactamente el aspecto que debe tener una agente inmobiliaria especializada en inmuebles comerciales. Señor Hunt, le he preparado unas cuantas opciones para una planta de fabricación de acuerdo con sus requisitos. Le tendió Stephanie las carpetas sobre la mesa. Esta instalación está situada en una zona industrial, 2.000 metros cuadrados, techos altos, carreteras de fácil acceso. Tom examinó las fotos y los planos. Su empresa se estaba expandiendo y necesitaba un lugar para un nuevo centro de producción. Las opciones propuestas parecían tentadoras, sobre todo teniendo en cuenta los precios. Impresionante. ¿Cuándo puedo ver las instalaciones? Le dejaré libre la tarde de mañana. ¿Empezamos a las 9 de la mañana? Al día siguiente, se reunieron en la primera propiedad. Stephanie dirigió la visita con confianza, respondiendo a todas las preguntas. Estaba claro que no solo sabía de bienes inmuebles, sino también de las particularidades de la producción. Su experiencia previa de trabajo con instalaciones industriales era evidente. Aquí se podría montar una zona de carga estupenda. Stephanie señaló el amplio portón. Y esta parte sería perfecta para el bloque administrativo. Después de la tercera sala, se detuvieron en la cafetería para comentar lo que habían visto. Stephanie sabía cómo presentar la información sin presionar al cliente. Habló de las ventajas de cada opción, al tiempo que preguntaba por los planes de desarrollo de la empresa. Según tengo entendido, ¿tienen previsto ampliar la producción de estructuras metálicas? Sí, la demanda está creciendo. Las instalaciones actuales ya no dan abasto. Las reuniones continuaron. Stephanie encontró nuevas opciones. Fueron a visitar las instalaciones. Poco a poco, las conversaciones se convirtieron en algo más que negocios. Tomando un café después de otra visita, Tom habló de las dificultades de gestionar una empresa en crecimiento. Stephanie compartió historias de su consulta. Me gusta trabajar con profesionales. Sabes exactamente lo que quieres, y así es más fácil encontrarlo. Tom cada vez tenía más ganas de reunirse con la agente inmobiliaria. Stephanie no solo era guapa, sino también inteligente. Escuchaba atentamente, hacía las preguntas adecuadas y mantenía fácilmente una conversación sobre cualquier tema. Un día, la inspección se alargó hasta la noche. Tom se ofreció a llevar a Stephanie a casa. Su coche estaba en reparación. ¿Cenamos juntos?, preguntó de improviso. Hablemos de los detalles en un ambiente más relajado. Stephanie dudó un segundo. ¿Por qué no? Conozco un restaurante estupendo cerca. Durante la cena apenas hablaron de trabajo. Stephanie habló de su pasión por la fotografía. Tom compartió sus planes de viajar a Europa. El tiempo pasó volando. Gracias por una velada tan agradable, dijo Stephanie cuando él paró el coche delante de su casa. Hacía tiempo que no tenía conversaciones tan interesantes. Tom se despertó al día siguiente con un ligero sentimiento de culpa por Elizabeth. Pero no había ocurrido nada especial, solo una cena de negocios corriente. Su mujer había estado ocupada con un asunto urgente y había vuelto tarde sin preguntar siquiera dónde había estado. Stephanie siguió mostrando las instalaciones. Cada vez más a menudo se quedaban después de las inspecciones para discutir los detalles y tomar un café. Sabía cómo crear un ambiente distendido y relajado, pero siempre mantenía las distancias. Tom, he encontrado el lugar perfecto, dijo cuando volvieron a verse. Pero tendrás que ir al campo. No está lejos, solo a media hora. En efecto, era justo lo que necesitaban. Mientras miraban la tienda, empezó a llover. Tendremos que esperar, se estremeció Stephanie. Aquí hace bastante frío. Tom le pasó la chaqueta por los hombros.
Sus miradas se encontraron y algo cambió en el aire entre ellos. Él se acercó un paso más. Tom llegó a casa tarde. Elizabeth estaba trabajando en su despacho con unos papeles. «¿Qué tal el día?», preguntó ella sin apartar los ojos de los papeles. «Ha ido bien. Creo que hemos encontrado un espacio adecuado para el taller». «Qué bien». Elizabeth levantó la vista. «¿Estás mojada? ¿Está diluviando?» «Sí, he tenido que esperar en el coche», mintió Tom. «Voy a darme una ducha». De pie bajo los chorros de agua caliente, trató de ordenar sus sentimientos. Lo que había pasado le parecía irreal, como si no le estuviera pasando a él. Stephanie no le dio ninguna señal de que algo hubiera cambiado. Al día siguiente le envió por correo electrónico un informe detallado de los lugares inspeccionados, un texto seco y profesional. Pero una semana después le llamó. «Tom, hay otra opción interesante. ¿Cuándo sería un buen momento para estudiarla?». La relación con Stephanie había evolucionado rápidamente. Después de aquella tarde en el taller vacío, se veían casi todos los días. La búsqueda de un espacio de producción era una excelente tapadera. Tom comprobaba constantemente su teléfono, esperando sus mensajes. Ella escribía rara vez, pero rara vez, un tono de negocios con el más leve indicio de algo más. A lo largo del mes, recorrieron al menos 20 lugares. Stephanie siempre elegía lugares alejados del centro, donde nadie pudiera verlos accidentalmente. Después de cada visita, se dirigían a una posada rural, un lugar tranquilo con oficinas privadas. Tom disfrutaba de esos momentos a solas. Stephanie sabía escuchar, nunca presionaba ni exigía lo imposible. «No voy a destruir tu familia», dijo una vez. «Lo que tenemos es suficiente para mí». Sus palabras eran reconfortantes. Tom no quería perder a su familia ni su posición en la sociedad. Elizabeth era la esposa perfecta, inteligente, con éxito, creando una fachada impecable para su vida en común. Stephanie, en cambio, le daba lo que le faltaba: pasión, espontaneidad, sensación de novedad. Los asuntos laborales le exigían mucho tiempo. La empresa estaba en expansión. Había negociaciones sobre grandes contratos. Tom pasaba largas horas en reuniones, viajaba a las obras, se reunía con los contratistas. A nadie le sorprendía su constante ajetreo. Elizabeth también trabajaba hasta tarde, a menudo viajando por negocios para sus clientes. Apenas se veían, pero era la norma de sus vidas. Intercambiaban noticias durante el desayuno, y por la noche podían cenar juntos, si ambos no se retrasaban por negocios. Los fines de semana a veces iban al teatro o salían con amigos. Tom era impecable como marido solícito. Stephanie nunca llamaba primero. Esperaba su iniciativa, no le recordaba si estaba ocupado. Cuando se encontraban, ella conseguía que el mundo exterior pareciera haber dejado de existir. En su piso de alquiler, el tiempo parecía detenerse. «Háblame de tu día», le preguntó sentándose a su lado con una copa de vino. Y Tom se lo contó. Negociaciones difíciles, problemas con los proveedores, planes de desarrollo empresarial. Stephanie hacía preguntas precisas y a veces ofrecía soluciones inesperadas. Su experiencia en el sector inmobiliario era muy útil. Nunca hablaban del futuro. Estefanía no hacía planes, no intentaba meterse en su vida. Tomaba lo que él podía darle y parecía contenta con ello. A veces, Tom pensaba que a ella le gustaba el juego en sí, las reuniones secretas, la reticencia, las maniobras arriesgadas. Un día le enseñó sus fotografías, no los paisajes o retratos habituales, sino extrañas composiciones de objetos aleatorios, el juego de luces y sombras. «Me ayuda a ver la belleza en lo ordinario», explica. «Cada momento es único, solo tienes que capturarlo». Tom miró las fotos y pensó que Stephanie era como ellas. Había en ella un cierto eufemismo, una pizca de profundidad oculta tras su sencillez. La vida empresarial seguía como siempre. Tom había elegido por fin una nueva tienda.
no una de las que Stephanie le había enseñado, sino una diferente, encontrada a través de viejos contactos. Ella no se ofendió, solo se encogió de hombros. Mientras te venga bien. Al fin y al cabo, el trato me reportaba mucho más que una comisión. Ahora tenían que pensar en nuevos motivos para reunirse. A veces, Stephanie le enviaba información sobre propiedades prometedoras que podían interesar a su empresa. Tom apreciaba su delicadeza. Nunca se imponía. Nunca reclamaba atención. Nunca intentaba interferir en su agenda. En casa, las cosas seguían como siempre. Él y Elizabeth discutían proyectos de trabajo, planeaban las vacaciones, se reunían con amigos. Tom estaba atento a los pequeños detalles. No se olvidaba de las fechas importantes, regalaba flores sin motivo, se interesaba por los asuntos de ella. Exteriormente, su matrimonio seguía siendo tan sólido como antes. Por las noches, sentado en su estudio, Tom se sorprendía a sí mismo pensando en la dualidad de su vida. No se sentía culpable, más bien se sorprendía de su propia capacidad para existir en dos realidades paralelas. Con Elizabeth había estabilidad, posición en la sociedad, comodidad familiar. Con Stephanie había emoción, novedad, la oportunidad de ser una persona diferente. En los raros momentos en que ella y Stephanie hablaban de cosas personales, confesaba, «Sabes, nunca quise una relación seria. He visto demasiados matrimonios rotos en mi trabajo. La gente ahorra bienes durante años y luego los divide con odio en los ojos». Tom sabía a qué se refería. Esta relación era como un trato perfectamente elaborado. Cada uno obtenía lo que quería sin pedir más. Sin compromisos, sin promesas, sin dramas. Stephanie estaba sentada frente al espejo de su piso de alquiler, cepillándose el pelo a máquina. Era una vieja costumbre, en momentos de reflexión, repasar los mechones con un peine, mirando a ninguna parte. En momentos así, el pasado volvía a ella. Hace 10 años era muy distinta, una universitaria entusiasta que soñaba con tener su propia agencia inmobiliaria. Fue entonces cuando conoció a Michael. Trabajaba como analista financiero, llevaba trajes caros y sabía cortejar de maravilla. Stephanie sintió que había cogido a la suerte por el rabo, un hombre guapo y de éxito que la veía no solo como una chica guapa, sino como una mujer de negocios. El primer año de matrimonio fue como un cuento de hadas. Michael apoyó sus ambiciones, la ayudó con sus primeros clientes, le enseñó a entender los documentos, y entonces empezaron los problemas. Su empresa quebró, y de repente quedó claro que toda su prosperidad estaba guardada sobre arena. Préstamos, deudas, llamadas interminables de cobradores. Stephanie consiguió trabajo en una gran agencia inmobiliaria, haciendo horas extras, intentando mantenerlos a flote. Michael, como destrozado, se pasaba el día sentado en casa, hacía planes para enriquecerse rápidamente, pedía dinero prestado a todos los conocidos. Cuando se enteró de que había perdido en el póker su prima anual, que ella escondía para un día lluvioso, se le rompió la paciencia. El divorcio fue duro. Michael amenazó, suplicó, prometió arreglar las cosas, y luego desapareció, dejándola a ella lidiando con sus deudas. Stephanie se arrastró durante 2 años, vendió todo lo de valor, trabajó sin fines de semana, vivió con lo mínimo. La agencia la apreciaba. Era capaz de encontrar un lenguaje común con los clientes, percibía sutilmente sus necesidades. Poco a poco consiguió su propia base, recomendaciones, ingresos estables. Se compró un Lexus de segunda mano, alquiló un piso decente y empezó a ahorrar. Aprendió a confiar solo en sí misma. Hubo otros hombres, aventuras cortas sin compromiso. Stephanie no dejaba que nadie se involucrara demasiado en su vida. Valoraba la libertad y la independencia que se había ganado a un precio tan alto. Tom apareció de la nada, un cliente cualquiera en busca de un espacio de fabricación. Stephanie sintió inmediatamente en él un espíritu afín
igual de motivado, conocedor del valor del éxito. No había planeado una aventura con un hombre casado, simplemente sucedió. Ahora, mirando su reflejo, Stephanie intentaba averiguar qué la había llevado a romper sus propias reglas. Tal vez fuera el hecho de que Tom tuviera su propia vida, asentada, próspera, que no requería su participación. No intentaba entrometerse en su mundo, no hacía planes para el futuro, no exigía votos ni promesas. El teléfono sonó suavemente. Un mensaje de un cliente que quería ver un piso. Stephanie dejó el cepillo a un lado. El pasado estaba en el pasado, pero ahora había trabajo que hacer. Sacó un traje elegante del armario. Hoy tenía muchas reuniones y después cenaría con Tom en su restaurante favorito. El trabajo siempre había sido su salvación. A Stephanie le encantaba el momento en que un cliente entraba por primera vez en la casa que se convertiría en la suya. Podía sentir los deseos de los demás, adivinar sueños tácitos. Quizá por eso las cosas funcionaban con Tom. Ella sabía exactamente lo que él quería sin exigir más de lo que estaba dispuesto a dar. Por la noche, sentada en su restaurante favorito, Stephanie observaba a Tom. Hablaba de un nuevo proyecto y sus ojos ardían de entusiasmo. Ella escuchaba, hacía las preguntas adecuadas, mantenía la conversación. El amante perfecto, inteligente, atento, no exigía promesas. A veces se preguntaba si su mujer estaría al corriente de la aventura. Probablemente no. Tom era cuidadoso, atento a los detalles. Stephanie nunca había buscado información sobre Elizabeth, aunque podría haberlo hecho. Todos en su mundo estaban relacionados de una forma u otra, pero ella se mantenía deliberadamente al margen de los círculos sociales de Tom. Ella tenía su propia vida, clientes, negocios, reuniones ocasionales con sus amigos. Tom ocupaba en esa vida exactamente el espacio que ella estaba dispuesta a darle. Stephanie no se hacía ilusiones. Sabía que los romances no duraban para siempre. Tarde o temprano algo cambiaría, y ella estaba preparada para ello. Sus amigas no entendían su elección. ¿Por qué necesitas un hombre casado?, le preguntaron. Estefanía se limitó a sonreír. No podían entender que era el estado de Tom lo que hacía que esta relación fuera perfecta, sin compromisos, sin rutina, solo encuentros poco frecuentes llenos de un significado especial. Su piso era como una sala de exposiciones, perfectamente ordenado, impersonal, listo para ser exhibido en cualquier momento. Solo unas pocas fotografías en las paredes delataban su personalidad. Extrañas composiciones de sombras y luces, momentos captados al azar por el objetivo. A Stephanie le encantaban esas fotos. Le recordaban que la vida estaba hecha de momentos y que uno debía apreciarlos sin intentar aferrarse a ellos para siempre. Como su relación con Tom, una serie de encuentros vívidos, sin pasado ni futuro, solo el aquí y el ahora. Stephanie estaba poniendo los vasos sobre la mesa de su piso cuando sonó el timbre. En los últimos meses, sus encuentros con Tom habían adquirido un cierto ritual. Vino, conversación sin prisas, cena, que ella misma cocinaba. He comprado el postre. Tom le entregó una caja de la pastelería. Y algo más. Sacó una carpeta de su maletín. Mira esto, ¿qué te parece? Stephanie desplegó los planos. Mostraban una casa moderna con ventanas panorámicas y una terraza frente al mar. ¿Es esta la propiedad de la que hablabas?, preguntó Tom, observando su reacción. Sí, en Ocean Shore Bay. Llevo mucho tiempo echándole el ojo. Se inclinaron sobre los planos. Tom habló de su visión del proyecto. Un amplio salón con vistas al océano, un despacho independiente para Stephanie donde pudiera trabajar con los clientes, un acogedor dormitorio en la primera planta. La construcción durará unos 6 meses, dijo, mostrando detalles de la distribución. Conozco a un gran contratista que lo hará rápida y eficazmente. Stephanie recorrió con el dedo las líneas del plano. ¿Y la parte financiera? Ya está todo resuelto.
Mañana enviaremos los papeles al banco y en una semana tendremos el préstamo aprobado. ¿A mi nombre? No, Tom negó con la cabeza. Es demasiado arriesgado. Tengo otra opción. Explicó su plan, el poder notarial para Elizabeth. Estefanía escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. ¿Estás seguro de que no sospechará nada? Ella confía plenamente en mí en asuntos de negocios. Además, ahora tiene un gran proyecto entre manos. No tiene tiempo de comprobar los registros bancarios. Se sentaron en el sofá. Stephanie sirvió vino en sus copas. ¿Sabes? Nunca pensé que llegaría tan lejos. ¿Te arrepientes? No, negó con la cabeza. Es solo que a veces pienso que es demasiado bueno para ser verdad. Tom tiró de ella hacia él. Quiero que tengamos nuestra propia casa. No este piso de alquiler, ni habitaciones de hotel. Un hogar de verdad. Stephanie se apretó contra él. ¿Qué pasa con tu familia? ¿Estás dispuesto a arruinarlo todo? No hay que arruinar nada. Elizabeth está ocupada con su carrera, tiene su propia vida. Nosotros solo vivimos bajo el mismo techo, manteniendo la apariencia de matrimonio. Hablaron hasta altas horas de la noche, discutiendo los detalles de la casa. Stephanie habló de la zona, de los vecinos, de las puestas de sol que podían ver desde la terraza. Tom compartió sus planes para el terreno, un puerto deportivo para un pequeño yate, una zona de barbacoa junto a la piscina. No eran solo sueños. Ambos estaban acostumbrados a hacer realidad las cosas. Stephanie había trazado un plan de acción detallado. Cómo hacer el papeleo, qué permisos conseguir, con quién hablar sobre la construcción. Tendremos que tener cuidado, dijo, tomando notas en su cuaderno. Nada de conversaciones innecesarias, nada de rastros. Todas las negociaciones debían hacerse en persona. Tom la observó trabajar, concentrada, seria, calculando cada movimiento. En esos momentos apreciaba especialmente su capacidad para combinar lo práctico con lo romántico. ¿Cómo vamos a llamar a nuestra casa?, preguntó de repente Stephanie. ¿Se te ocurre alguna idea? ¿Qué te parece brisa marina? ¿O es demasiado cursi? Me gusta, sonrió Tom. Un nombre sencillo para una historia complicada. Hablaron hasta el amanecer. Stephanie se durmió en su hombro y Tom se quedó mirando por la ventana durante largo rato, imaginando su futura vida junto al mar. Por primera vez en años se sintió realmente vivo. Por la mañana se reunieron en el banco, oficialmente, como socios. Stephanie llevó las negociaciones a la perfección, sin un solo gesto que delatara su relación. Tom admiró una vez más su profesionalidad. Por la tarde volvió a casa como de costumbre. Elizabeth estaba trabajando en unos documentos. La saludó distraídamente y volvió a su papeleo. Tom se dirigió a su despacho y sacó los planos de la casa. Pronto todas aquellas líneas sobre el papel se convertirían en realidad. Tom llegó al despacho de abogados hacia el final del día. Elizabeth estaba terminando otro contrato cuando él apareció en la puerta con una bolsa de su cafetería favorita y una carpeta de documentos bajo el sobaco. He pensado en evitar que te mueras de hambre. Sonrió colocando un bocadillo y un café con leche grande sobre la mesa. Y necesito que me ayudes con el papeleo. Elizabeth se estiró, estirando el cuello rígido. En realidad no había comido desde esta mañana, había estado absorta en su trabajo. ¿Qué es el papeleo?, preguntó desenvolviendo el bocadillo. Tom se sentó en el borde de la mesa. ¿Recuerdas lo que te dije sobre ampliar la producción? Tenemos que redactar unos poderes para tratar con los bancos. Ya sabes cómo les gusta estar tranquilos. ¿Por qué no puede hacerlo tu abogado? Porque está de vacaciones y tenemos un plazo. Además, tú eres el mejor experto inmobiliario de la ciudad. Elizabeth dio un sorbo a su café. Había sido un día duro, un cliente difícil, un trato polémico, aprobaciones interminables. Muy bien, veamos. Le tendió la mano para coger la carpeta. En realidad, es bastante normal. Tom sacó unas cuantas hojas.
Un simple poder notarial para representación en bancos y transacciones inmobiliarias. Solo necesita tu firma para que pueda actuar en tu nombre. ¿En mi nombre? Elizabeth frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Recuerdas cuando hablamos de la diversificación de activos? El banco ha ideado un plan interesante: poner algunos de los activos a tu nombre, lo que ofrecerá mejores condiciones en los préstamos. Elizabeth repasó el documento. La redacción era la habitual: derecho a representar intereses, celebrar contratos y enajenar bienes. Tom, son poderes muy amplios. Cariño, es solo una formalidad. Le tocó ligeramente el hombro. Solo para el banco. Sabes que nunca haría nada que te perjudicara a ti o a nuestra familia. Elizabeth volvió a mirar el documento. En otra situación lo habría estudiado con más detenimiento, pero ahora mismo la cabeza le zumbaba de cansancio. ¿Cuándo hay que entregarlo? En realidad hay una reunión en el banco mañana por la mañana, sonrió Tom con culpabilidad. Sé que debería habértelo dicho antes, pero las cosas han ido tan deprisa. Sacó un bolígrafo. Podemos aplazarla si quieres, pero entonces tendríamos que esperar otro mes. Ya sabes cómo funcionan los bancos. Si se te pasa un momento, las condiciones pueden cambiar. Elizabeth suspiró. Confiaba en su marido en cuestiones de negocios. En todos estos años nunca la había defraudado. De acuerdo, dámelo. Cogió el bolígrafo. Pero la próxima vez, avísame con un poco de antelación. Te lo prometo. Tom le besó la mejilla. Gracias, has sido de gran ayuda. Tomó los documentos firmados y se dirigió a la puerta. No te quedes hasta muy tarde. ¿Por qué no cenamos juntos? Lo siento, esta noche no puedo. Tengo que terminar el contrato. El cliente me espera. Entonces nos vemos en casa. Tom saludó con la mano y se marchó. Elizabeth lo miró y volvió al trabajo. Los pensamientos sobre el poder notarial ya se habían desvanecido de su mente. Había demasiadas otras cosas que atender. Cuando salieron del edificio, Tom subió a su coche y sacó el teléfono. Todo está listo. Podemos empezar mañana. Estupendo. La voz de Stephanie sonaba profesional. He concertado una cita en el banco a las 10. Comprobarán los documentos rápidamente y todo estará listo para la hora de comer. ¿Seguro que todo irá bien? No te preocupes, he pensado en todo. Tendremos la casa en una semana. Tom apagó el teléfono y se recostó en el asiento. En algún lugar de su mente se agitaba una sensación desagradable, pero se obligó a no pensar en ello. Al fin y al cabo, no era más que un negocio, una operación inmobiliaria más. Cuando regresó a casa aquella noche, encontró a Elizabeth dormida en el sofá con el portátil en el regazo. Tom apartó con cuidado el ordenador, tapó a su mujer con un plaid y se dirigió a su despacho. Mañana comenzaría una nueva etapa de su vida, pero de momento, solo él y Stephanie lo sabían. En los últimos meses, Elizabeth había empezado a notar pequeños cambios, casi imperceptibles, en el comportamiento de su marido. Su rutina seguía siendo la misma, pero algo cambió sutilmente. Tom empezó a quedarse en la oficina más a menudo, explicándolo con nuevos proyectos. Era lógico. Su empresa estaba en plena expansión y exigía más tiempo y atención. Antes siempre había compartido con ella los detalles de su trabajo, pero ahora se limitaba a generalidades. Ese domingo por la mañana desayunaron en la terraza, una tradición que habían mantenido durante muchos años. Elizabeth estaba revisando su correo electrónico en el teléfono cuando se dio cuenta de que Tom estaba releyendo el mismo mensaje por tercera vez. ¿Ocurre algo?, preguntó dejando la taza de café. ¿Ah? No, solo un informe sobre las nuevas instalaciones. Guardó rápidamente el teléfono. Por cierto, hoy a las 2 me habré ido para reunirme con los contratistas. ¿El domingo? Sí, volaron ayer mismo y se van mañana. Elizabeth asintió. Tom nunca había trabajado los domingos, era su día para estar juntos. Ahora esos momentos eran cada vez más raros. La semana pasada, ella vio por casualidad una bufanda de mujer en su coche. Tom le explicó que estaba llevando a una compañera cuando su coche se averió.
La explicación parecía plausible, pero algo en su voz la hizo recelar. Por las tardes, cuando ambos estaban en casa, Tom se retiraba más a menudo a su despacho. Antes podían pasarse horas discutiendo proyectos de trabajo, compartiendo planes, discutiendo los detalles de los tratos. Ahora esas conversaciones eran cada vez más breves y formales. Un día se despertó en mitad de la noche y oyó su voz tranquila desde su despacho. Tom hablaba por teléfono en voz baja, casi un susurro. Elizabeth no se molestó en escuchar. Al fin y al cabo, tenía muchos clientes en distintos usos horarios. En otra ocasión, se dio cuenta de que había cambiado la contraseña de su teléfono. No era gran cosa, pero nunca habían tenido secretos el uno para el otro. Tom siempre había bromeado diciendo que no tenían nada que ocultar. Estaban demasiado ocupados trabajando como para tener intrigas. Durante la cena, se volvía despistado. Podía pensar en medio de una conversación, olvidar de qué iba la conversación. A veces, Elizabeth lo sorprendía mirándola con una mirada extraña y escrutadora, como si la viera por primera vez. En su dormitorio había una colonia nueva, más penetrante que el aroma habitual de Tom. Le explicó que era un regalo de sus socios. Elizabeth olfateó el frasco. El aroma parecía demasiado juvenil para un hombre de su estatura. Sus salidas juntos se hicieron menos frecuentes. Tom encontraba cada vez más motivos para perderse un acto benéfico o una cena de negocios. Cuando aparecían juntos, se mostraba impecablemente atento, pero Elizabeth percibía algo mecánico en esa atención. Por la mañana, se dio cuenta de que él empezaba a vestirse con más cuidado, trajes nuevos, gemelos caros, zapatos elegantes. Tom siempre se había cuidado, pero ahora su aspecto era deliberadamente elegante. En sus conversaciones aparecían nuevos nombres: contratistas, asesores, socios. Los mencionaba de pasada sin entrar en detalles. Elizabeth conocía a todos sus socios, pero ahora su círculo social era cada vez más difuso. Los extractos bancarios mostraban un aumento de los gastos: restaurantes caros, tiendas, lugares en los que nunca habían estado juntos. Todo se explicaba por reuniones de negocios y gastos corporativos, pero las cantidades parecían demasiado grandes incluso para un negocio en crecimiento. En su calendario aparecían ventanas vacías, un tiempo del que nunca compartía nada. En el pasado, Tom siempre había compartido sus planes, pero ahora se relegaba cada vez más a generalidades sobre reuniones y citas. Elizabeth se dio cuenta de que había dejado de llevar los gemelos que ella le había regalado, unos sencillos de platino con sus iniciales. Una minucia, pero por alguna razón era lo que más le extrañaba. Algunas mañanas encontraba camisas en el cesto de la ropa sucia con carmín en el cuello. Tom lo atribuía a los toques informales en las reuniones de negocios. A muchos clientes les gustaba el estilo europeo de saludo. Había un nuevo ambientador en su coche, demasiado dulce, nada de su gusto. Y un día encontró un largo pelo oscuro en su chaqueta. Claramente no era de ella, rubia. Todos estos detalles formaban una imagen, pero Elizabeth no tenía prisa por sacar conclusiones. Tal vez se había vuelto demasiado desconfiada, o tal vez su matrimonio se había convertido realmente en una tarea, y Tom buscaba formas de diversificar su vida. Su propio trabajo le exigía cada vez más tiempo y atención. Tal vez fuera culpa suya por estar demasiado metida en su carrera y olvidarse de su vida personal. ¿Pero no era eso lo que ambos perseguían? ¿El éxito, la independencia, el reconocimiento profesional? Elizabeth posponía una conversación seria. No era el momento, o se le acumulaban los asuntos urgentes. O tal vez simplemente temía escuchar las respuestas a sus preguntas no formuladas. Stephanie llevó a Tom a Ocean Shore Cove por la mañana temprano. El sol acababa de salir por el horizonte, coloreando el agua de rosa. El lugar estaba en un pequeño promontorio, perfecto para alguien que valorara la intimidad. «Esta es la entrada».
Stephanie señaló el camino que conducía a la casa. Apenas había vecinos a la vista, solo el océano y los acantilados. Subieron por el camino. La construcción ya había empezado. Los cimientos estaban listos y los obreros instalaban los soportes de la planta baja. El contratista promete terminar a finales de verano. Stephanie desplegó los planos. Mira, esta es la mejor vista. Las ventanas panorámicas darán al océano. Tom miró a su alrededor. La ubicación era perfecta, lo bastante cerca de la ciudad para desplazarse a diario, pero alejada de miradas indiscretas. ¿Están listos los papeles?, preguntó volviendo al coche. Casi. Solo faltaba obtener el permiso de obras para el puerto deportivo y que el estudio de arquitectos aprobara el diseño. El banco les estaba esperando. La operación se había preparado con antelación. Tom firmó un poder notarial con Elizabeth y el director examinó los documentos. «Todo está en orden», dijo después de comprobarlo. «El préstamo está aprobado, así que podemos proceder con la tramitación». Stephanie negoció con profesionalidad, discutiendo las condiciones y los tipos de interés. Para todos, no era más que una agente inmobiliaria que representaba al vendedor. Nadie adivinaba la verdadera razón del trato. «Firme aquí y aquí», el director extendió los documentos. «Ya se ha recibido el primer plazo. El resto de la suma se transferirá tras el registro de la propiedad». Tom firmó los papeles, observando a Stephanie con el rabillo del ojo. Ella mantenía un aspecto impecablemente profesional, pero él podía ver cómo le temblaban los dedos al entregarle otra carpeta con documentos. Después del banco, fueron al notario. De nuevo, firmas, sellos, formalidades. Stephanie conocía a todas las personas adecuadas. Los documentos se redactaron rápidamente, sin demasiadas preguntas. «Lo único que queda por hacer es inscribir la operación en el registro», dijo cuando salieron de la notaría. «Eso llevará unos días». El arquitecto jefe se reunió con ellos en la empresa constructora. Discutieron los detalles del proyecto: materiales, distribución, sistemas de ingeniería. Tom insistió en la máxima calidad. La casa tenía que ser perfecta. «El sistema de casa inteligente se integrará durante la fase de construcción», explicó el arquitecto. «Climatización, seguridad, control de la iluminación, todo a través de una única interfaz». Stephanie escuchó atentamente, tomando notas. Pensó en todos los detalles, desde la ubicación de los enchufes hasta el diseño de los baños. Al anochecer, regresaron a la propiedad. La puesta de sol coloreaba el océano en tonos dorados. Una ligera brisa traía el olor a sal. «¿Te imaginas cómo sería vivir aquí?», Stephanie abrazó a Tom. Despertarse con el sonido de las olas, desayunar en la terraza. «Ya falta poco», la besó en la sien. «Pronto será real». Una semana después, llegó la confirmación del registro de que la casa era oficialmente de Elizabeth Hunt. Tom giró inmediatamente el primer plazo a los constructores. El trabajo hervía. La maquinaria pesada aparecía en la obra. Los albañiles trabajaban en 2 turnos. Stephanie venía todos los días, supervisaba el proceso, controlaba la calidad de los materiales. «Tenemos que encargar los muebles», dijo mirando catálogos. «Si hacemos el pedido ahora, todo estará listo cuando acabemos la obra». Tom confió plenamente en ella para amueblar la casa. Stephanie seleccionó cada mueble, creando el espacio acogedor con el que habían soñado. A finales de mes, las paredes de la planta baja estaban listas. Tom estaba en la futura terraza, mirando al océano. Pronto sería su propio paraíso, un lugar donde Stephanie y él podrían ser realmente felices. «Señor Hunt, tenemos que coordinar los puntos eléctricos». El capataz le entregó un diagrama. Tom volvió a la realidad. Aún quedaba mucho trabajo por hacer. Pero lo principal estaba hecho. La casa ya no existía solo en sus sueños. Estaba tomando forma aquí y ahora. Por la noche volvió a la casa de la ciudad. Elizabeth estaba en una cena de negocios. Su carrera le exigía cada vez más tiempo.
Tom se dirigió al estudio y sacó una carpeta con los papeles de la nueva casa. Las cosas estaban a punto de cambiar, pero por ahora solo Stephanie y él lo sabían. Stephanie estaba hojeando un catálogo de muestras de papel pintado, sentada en su piso entre docenas de carpetas de materiales de interiorismo. Tom estaba sentado a su lado, mirando los proyectos de paisajismo. «Podrías hacer un pequeño jardín aquí», señaló un diagrama del terreno. «Romero, lavanda, tomillo, hierbas que crecen bien junto al mar, y a lo largo del camino podríamos plantar adelfas». Tom apartó la carpeta y atrajo a Stephanie hacia sí. «Has pensado en todo, ¿verdad? Cada pequeño detalle. Incluso he hecho una lista de lo que necesitaremos para la cocina. Quiero que todo esté perfecto desde el primer día. Últimamente dicen cada vez más nuestra casa, nuestra cocina, nuestro dormitorio». Los sueños iban tomando forma. Las paredes ya estaban en pie, el tejado se estaba poniendo, los obreros estaban colocando las comunicaciones. «Tenemos que decidir cómo vamos a pasar el tiempo», empezó a rizar los dedos Stephanie. «Tú tienes una oficina en la ciudad, yo puedo trabajar a distancia. Por las mañanas desayunaremos juntos en la terraza, luego tú irás a la ciudad. ¿Y tú te quedas para hacer acogedora nuestra casa?» Tom sonrió. «No solo eso. Estoy planeando abrir una oficina cerca. Hay un sitio estupendo en el nuevo centro de negocios. Me especializaré en propiedades costeras de alta gama». Sacó su agenda. «Mira, he esbozado un programa aproximado. Fines de semana juntos, noches junto a la chimenea, barbacoas en la terraza. Podemos comprar un barco. Es incluso más rápido llegar a la ciudad por agua que en coche». Tom repasaba sus notas. Stephanie había pensado en todo, desde el horario del jardinero hasta el menú de la primera cena romántica en la nueva casa. «¿Qué es esto?», señaló la lista de contactos al final de la página. «La comunidad local», explicó. «Ya he conocido a algunos vecinos, gente muy interesante, financieros, médicos, artistas, celebran fiestas privadas y actos benéficos. Tendremos que entrar en su círculo». Hablaron hasta bien entrada la noche. Stephanie habló de sus planes, cómo instalaría su despacho con vistas al océano, qué flores plantaría en el jardín donde recibirían a los invitados. «¿Sabes qué es lo más importante?», dijo, acurrucándose junto a Tom. «Podemos estar juntos sin más, sin reuniones secretas, sin prisas». Él le acarició el pelo en silencio. Pensar que pronto podrían despertarse juntos, desayunar sin mirar el reloj, pasar días enteros juntos, le parecía increíble. «¿Y tu mujer?», preguntó Stephanie en voz baja. «De todos modos, Elizabeth casi nunca está en casa», contestó Tom. «Vive para su trabajo. No creo que ni siquiera note mi ausencia». Stephanie no insistió en el tema. Sacó un álbum con fotos de casas similares y les mostró cómo podían decorarse. «Pondremos un piano de cola en el salón», señaló una foto. «Dijiste que aprendiste a tocar de niño. ¿Lo memoriza todo?». «Claro que sí. Quiero que nuestra casa refleje todas tus aficiones». Imaginaron cómo recibirían a los amigos, solo a los más íntimos, a los que entenderían y aceptarían su relación. Estefanía ya había elaborado una lista de platos para la primera fiesta. «Y los fines de semana haremos picnics en la playa», soñaba. «O nos iremos en barco a una cala remota donde nadie nos moleste». Tom escuchó sus planes, asombrado de lo detallado que lo había pensado todo. Stephanie no se limitaba a construir castillos de aire, creaba una vida real, en la que había sitio para todas las pequeñas cosas. «Deberíamos comprar un telescopio», dijo de repente. «Aquí el cielo es tan claro por la noche. Miraremos las estrellas desde la terraza». Su entusiasmo era contagioso. Tom se sorprendió a sí mismo empezando a planear su vida juntos, desde pequeñas cosas como su café favorito hasta grandes cosas como inversiones conjuntas. «También he encontrado un chef increíble», continúa Stephanie. «Puede venir 2 veces por semana y cocinar con días de antelación. Y tenemos que pensar en la seguridad.
Ya me he puesto en contacto con una empresa de confianza. Ellos se encargarán de que la zona sea completamente segura. Tom la miró con admiración. Stephanie no había pasado por alto ni un solo detalle, pensando en su futuro hasta el último detalle. No se limitaba a crear un hogar, estaba construyendo su nueva vida. A Elizabeth le encantaban los domingos por la mañana por su ritmo pausado. Esta vez decidió revisar los papeles atrasados, una vieja costumbre de abogada para mantener el orden. Había varias cajas de documentos apiladas en el despacho de su casa que había estado guardando para más tarde. Tom se marchó a otra reunión con los contratistas y la casa se sumió en un acogedor silencio. Elizabeth puso música, preparó su café favorito y se puso manos a la obra. Contratos antiguos, pólizas de seguros, recibos. Ordenó metódicamente los papeles en carpetas. En el fondo de una de las cajas había un sobre desconocido. Elizabeth lo sacó, desplegó los documentos y se quedó helada. En sus manos tenía un contrato de crédito a su nombre, un contrato que nunca había firmado. Su primer impulso fue llamar a Tom, pero se impuso la costumbre profesional. Elizabeth empezó a examinar los documentos. El préstamo se había concertado hacía 3 meses y el importe era asombroso. La finalidad era la compra de una propiedad. Sacó el portátil y abrió el extracto bancario. Efectivamente, el mismo día había ingresado una cantidad enorme en la cuenta y en otra. Elizabeth rastreó la cadena de pagos. El dinero había sido transferido a la agencia inmobiliaria. En la carpeta había una copia del poder notarial, el que Tom le había pedido que firmara para el banco. Elizabeth releyó el documento con otros ojos. La redacción era perfecta, otorgaba los poderes más amplios posibles. Abrió la página web del registro de la propiedad e introdujo sus datos. Entre las propiedades apareció una nueva, una casa junto al mar a su nombre. Elizabeth abrió la información de la transacción. Le llamó la atención el nombre de la agente inmobiliaria, Stephanie Carter. Algo en ese nombre le resultaba familiar. Elizabeth empezó a revisar el correo electrónico del trabajo de Tom. Tenía acceso a todas sus cuentas. Nunca se ocultaba nada. Docenas de correos electrónicos de Stephanie Carter, primero de trabajo y luego cada vez más personales. El viejo teléfono de Tom estaba en el cajón de su escritorio. Lo había cambiado hacía un mes, diciendo que había roto la pantalla. Elizabeth lo encendió. La batería estaba casi agotada, pero el teléfono seguía funcionando. Los mensajes, las fotos, el historial de llamadas, todo se unía en una imagen clara. Abrió el navegador y encontró el perfil de Stephanie en las redes sociales. Una mujer joven, una agente inmobiliaria de éxito, especializada en propiedades de lujo. Unas cuantas fotos juntos de eventos profesionales. Tom de pie junto a ella, ambos sonriendo a la cámara. Elizabeth se sirvió otro café. No le temblaban las manos. Años de enfrentarse a situaciones de crisis le habían enseñado a mantener la calma. Sacó su portátil de trabajo y abrió la base de datos de propiedades. La casa existía, una estructura moderna con vistas al océano. Elizabeth revisó todo el papeleo de la transacción. Todo estaba inmaculadamente ejecutado, cada firma autentificada, cada documento en su sitio. Recordó todas las rarezas en el comportamiento de Tom durante los últimos meses. Las devoluciones tardías, las reuniones de negocios los fines de semana, los nuevos gastos. Ahora todo tenía sentido. El correo de Tom contenía otras sorpresas. Pedidos de muebles, correspondencia con diseñadores, planes de reformas. Él y Stephanie habían pensado en todo, creando su nido perfecto. Elizabeth abrió la caja fuerte y sacó una carpeta con los documentos de su negocio. Miró detenidamente la estructura de la empresa, todos los poderes, las cuentas bancarias. Tom era un buen hombre de negocios, pero no el mejor abogado. Dejaba muchas lagunas. No sintió ni rabia ni desesperación, solo frío interés profesional, como un abogado que estudia los expedientes de un nuevo caso.
Cada documento, cada detalle se sumaba a la visión de conjunto. Volvió al contrato de préstamo y examinó las condiciones. El primer pago debía efectuarse en una semana. Abrió su agenda y empezó a tomar notas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Tom diciendo que llegaría tarde. Elizabeth contestó como de costumbre, con calma y amabilidad. Después recogió todos los documentos, los organizó ordenadamente en carpetas y los guardó en la caja fuerte. Por la tarde, cuando Tom regresó, ella estaba trabajando en su despacho como de costumbre. Se asomó, la besó en la mejilla y le preguntó por la cena. Elizabeth sonrió y le dijo que estaba muy ocupada, que tenía que ocuparse de un proyecto urgente, y, en efecto, estaba ocupada con un proyecto, el más importante de su carrera. Solo que Tom aún no lo sabía. Elizabeth pasó todo el fin de semana en la oficina de Brighton & Partners. Sus ayudantes se sorprendieron del repentino ajetreo, pero ella lo atribuyó a un proyecto urgente para un cliente importante. En cierto modo, así era. Decenas de carpetas de archivos yacían sobre el escritorio. Toda la historia de la empresa de Tom durante los últimos 5 años. Elizabeth estudió metódicamente cada transacción, cada contrato, cada movimiento en las cuentas. Su formación jurídica y su experiencia en el sector inmobiliario la ayudaban a ver cosas que otros podrían haber pasado por alto. Lo primero que hizo fue elaborar un cuadro completo de los activos de la empresa. A primera vista parecía sencillo: una empresa de construcción, unas cuantas propiedades, cuentas en 3 bancos. Pero al profundizar, Elizabeth descubrió una compleja red de filiales y acuerdos de asociación. Abrió la base de datos de Hacienda. Gracias a su puesto en el bufete, Elizabeth tenía acceso a información que no está al alcance del ciudadano de a pie. Cada documento, cada cifra, formaba parte del panorama general. El domingo por la tarde ya tenía listo un primer borrador del plan. Elizabeth envió algunas cartas a antiguos clientes, personas a las que había ayudado en grandes negocios y que le debían favores. Las respuestas llegaron casi de inmediato. El lunes se reunió con James Brighton, socio principal del bufete. «Necesito 15 días de vacaciones», le dijo. «Circunstancias personales». Brighton no hizo preguntas. Elizabeth era una empleada demasiado valiosa para negarle algo tan insignificante. Pasó los días siguientes negociando. Se reunió con banqueros, tasadores y posibles compradores. Todas las reuniones se celebraban en cafés discretos o en los despachos de sus conocidos, lejos de miradas indiscretas. Por las tardes volvía a casa como de costumbre. Tom casi nunca estaba en casa, demasiado ocupado con su bay junto al océano. Elizabeth revisaba su correo, seguía sus movimientos por geolocalización telefónica y recopilaba toda la información posible. El jueves se reunió con Michael Rossi, propietario de una gran empresa de construcción. Se conocían desde hacía años. Elizabeth le había ayudado a ganar un complejo caso inmobiliario. «Interesante oferta», dijo Rossi tras estudiar los documentos. «Pero, ¿por qué tanta urgencia?» «El mercado está cambiando», respondió ella. «Tenemos que actuar rápido». Rossi asintió comprensivo. Discutieron los detalles del trato, los términos, las condiciones. Al final de la reunión llegaron a un acuerdo provisional. De vuelta al despacho, Elizabeth empezó a preparar los documentos para la venta de la empresa. Todos los documentos debían ser perfectos, sin lagunas, sin posibilidad de impugnar el acuerdo. Comprobó su poder notarial, el mismo que Tom había utilizado para comprar la casa junto al océano. El texto le otorgaba plena autoridad sobre todos los bienes. Tom había firmado su propia sentencia. El viernes, Elizabeth se reunió con los tasadores. Inspeccionaron todas las propiedades de la empresa y prepararon informes. Las cifras eran impresionantes. Tom había construido realmente un negocio de éxito. Al mismo tiempo preparaba documentos para el banco. Tenía que devolver el préstamo que había pedido para comprar la casa.
Elizabeth no iba a dejar deudas. El sábado visitó la casa junto al mar. Tom estaba en el trabajo y ella tenía todos los códigos de la alarma. Los encontró en su correo. La construcción estaba en pleno apogeo. Elizabeth recorrió las futuras habitaciones, observando los planos que Stephanie y ella habían elaborado con tanto esmero. Por la noche, elaboró un calendario. Todo tenía que ocurrir en un solo día: la venta de la empresa, la devolución del préstamo, el traspaso de los activos, sin pasos intermedios, sin posibilidad de detener nada. El domingo, Elizabeth se reunió con su banquero. Prepararon todos los documentos necesarios para las transacciones. Cada paso estaba calibrado, cada acción calculada. Consultó su teléfono. Tom le había enviado un mensaje diciendo que llegaba tarde al trabajo. Elizabeth sabía que en realidad había quedado con Stephanie. Su teléfono mostraba un lugar en su restaurante favorito. El lunes por la mañana tenía que ponerse manos a la obra. Todo el papeleo estaba listo. Todas las partes implicadas estaban avisadas. Solo quedaba apretar el gatillo. Esa tarde, Elizabeth estaba sentada en el despacho de su casa repasando los últimos detalles del plan. Oyó regresar a Tom, que subía al dormitorio. Mañana su vida cambiaría, pero por ahora ni siquiera lo sabía. En la sala de conferencias de Construcciones Rossi estaban reunidos todos los implicados en el trato. Michael Rossi estaba revisando la versión final del contrato. Sus abogados cotejaban documentos. Elizabeth estaba sentada a la cabecera de la mesa, observando tranquilamente el proceso. La mañana empezó con la firma de los primeros documentos en el banco. Elizabeth actuó como apoderada en nombre de Tom, y nadie hizo preguntas. Todo el papeleo estaba en orden. Señora Hunt, hemos comprobado todos los documentos. El abogado general de Rossi apartó la carpeta. Todo está según lo acordado. Elizabeth asintió. Ella misma había redactado los documentos y había comprobado hasta la última coma. El acuerdo preveía la venta total de la empresa, con todos sus activos y contratos en vigor. Michael Rossi había firmado. Ahora era el turno de Elizabeth, que firmaba metódicamente un documento tras otro. El contrato de venta, las escrituras de aceptación, los acuerdos adicionales. En la sala contigua, los empleados del banco preparaban los documentos para la transferencia del dinero. La suma era considerable. Rossi había pagado un precio justo por un negocio próspero. Elizabeth insistió en que todos los pagos se hicieran el mismo día. «Hemos hecho todas las diligencias debidas», dijo Rossi cuando se firmaron los documentos básicos. Su marido ha construido una gran empresa. Elizabeth se permitió una leve sonrisa. Efectivamente, Tom había construido un negocio de éxito y lo había perdido por su propio descuido. Sonó el teléfono. El banco había confirmado el primer pago. Elizabeth consultó el extracto de su cuenta a través de la aplicación móvil. Todo iba según lo previsto. Rossi invitó a todos a cenar para celebrar el cierre, pero Elizabeth declinó cortésmente la invitación. Tenía otros planes para ese día. En su despacho, volvió a comprobar todos los documentos. Había enviado copias de los contratos a Hacienda y al registro de personas jurídicas. En una hora la empresa cambiaría oficialmente de propietario. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Tom. «Cariño, hoy estoy muy ocupado», dijo. «Un cliente importante, un asunto complicado. Hablaremos esta noche». Tom no insistió. Estaba ocupado preparándose para mudarse a su nueva casa. Las obras estaban casi terminadas y Stephanie y él estaban planeando una pequeña celebración. Elizabeth abrió el correo. Había llegado la confirmación del cambio en el registro. La empresa era ahora oficialmente propiedad de Rossi. Todos los empleados habían recibido la notificación del cambio de titularidad. En el banco la estaban esperando. Tenía que hacer unas cuantas transacciones más. El dinero de la venta de la empresa debía utilizarse para pagar el préstamo hipotecario y otros pagos urgentes.
El cajero completó rápidamente el papeleo. Elizabeth comprobó cuidadosamente cada cifra. Todo tenía que cuadrar al céntimo. Tom intentó llamar de nuevo, pero ella abandonó la llamada. No era el momento de hablar, tenía que terminar lo que había empezado. Al anochecer, todas las formalidades estaban resueltas. Elizabeth estaba sentada en su despacho, revisando los últimos documentos. El nuevo propietario se había hecho cargo de la empresa y todo el dinero se había distribuido entre las cuentas. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Rosie. «He hablado con los contratistas», dijo. «Todos los contratos siguen en vigor y las obras continuarán sin interrupción». Elizabeth le dio las gracias. Rosie era un hombre de negocios con experiencia. Sabía cómo dirigir una empresa de construcción. Ya en el coche recibió un mensaje del banco. Todas las transacciones se habían completado con éxito. Solo le quedaba esperar la reacción de Tom. Por la tarde volvió a casa como de costumbre. Tom no estaba. Le había enviado un mensaje diciendo que llegaba tarde a una reunión. Elizabeth sabía que estaba en la nueva casa con Stephanie, discutiendo los últimos detalles de los acabados. Subió a su despacho y sacó una carpeta con el papeleo de la transacción. Todo se había hecho a la perfección. Ni un solo error legal, ni una sola oportunidad de impugnar la venta. Tom volvió tarde aquella noche. Todavía no sabía que ya no era el dueño de la empresa que había pasado años construyendo. Elizabeth pudo oírle subir al dormitorio, duchándose. Mañana todo cambiaría, pero esta noche se permitió quedarse sentada en la oscuridad de su despacho, recordando cómo había empezado todo y a dónde había llegado. La sucursal bancaria estaba inusualmente tranquila para ser lunes por la mañana. Elizabeth había llegado a la hora de abrir. Prefería ocuparse de los asuntos financieros importantes a primera hora del día mientras tenía la cabeza fresca. «Buenos días, señora Hunt», la acompañó el director a la sala de reuniones. «He preparado todos los documentos para la devolución del préstamo». Elizabeth examinó los papeles. La cantidad a devolver era considerable, pero tras la venta de la empresa disponía de los fondos necesarios. «Aquí tienes que indicar el motivo de la amortización anticipada». El director le entregó un formulario. «Escriba fondos propios», firmó Elizabeth. «Y tengo que abrir una cuenta nueva». Sacó su pasaporte y rellenó el formulario. La nueva cuenta tenía que ser lo más segura posible. Nada de transferencias por Internet, solo transacciones en la sucursal bancaria. ¿Desea contratar servicios adicionales? ¿Seguros, productos de inversión? No, solo la cuenta. Y, por favor, active el servicio de información por SMS. Mientras el gestor completaba el papeleo, Elizabeth comprobó el saldo de su cuenta principal. Después de devolver el préstamo, le quedaba una cantidad considerable de dinero que pensaba transferir a la nueva cuenta. SRA. Hunt, el préstamo ha sido reembolsado en su totalidad. Le entregó el director un certificado. Los documentos de cierre estarán listos en una hora. Elizabeth consultó su teléfono. Había llegado un mensaje de débito. La casa estaba ahora completamente libre de cargas. Ahora me gustaría hacer una transferencia a la nueva cuenta. Rellenó una orden de pago. El director enarcó las cejas sorprendido al ver la cantidad, pero guardó silencio. La ética profesional no le permitía hacer preguntas innecesarias. «Quizá debería plantearse un depósito», sugirió con cautela. «Tenemos unas condiciones muy favorables». «En otra ocasión», sonrió Elizabeth. «Ahora mismo necesito total libertad para gestionar mis fondos». Sonó el teléfono. Tom. Desconectó la llamada y envió un mensaje. «Estoy reunida con un cliente. Llámame más tarde». El papeleo para la nueva cuenta está listo. El director le entregó una carpeta. «Aquí tienes la tarjeta, el código PIN y todos los detalles». Elizabeth comprobó cada página. Años de trabajo como abogada le habían enseñado a leer con atención incluso los documentos estándar. «Una última cosa. Necesito un extracto de todas las transacciones de los 3 últimos meses».
El director imprimió los documentos. Elizabeth los guardó ordenadamente en su maletín. Podrían resultarle útiles más adelante. ¿Tiene alguna pregunta que hacerme?, preguntó el director. No, gracias. Ha sido usted de gran ayuda. En el coche volvió a comprobar todos los documentos. El préstamo se había devuelto, el dinero se había transferido a la nueva cuenta y se habían recibido todas las confirmaciones. Volvió a sonar el teléfono, esta vez su asistente de la oficina. Elizabeth, un tal señor Hunt intenta ponerse en contacto contigo. Ya lo sé. Dile que estoy en una negociación importante y que no puedo hablar. Arrancó el coche. Aún quedaba un lugar al que ir, al notario para los documentos de devolución del préstamo. La notaría la estaba esperando. Los documentos estaban listos. Reembolso total del préstamo. Eliminación del gravamen de la propiedad. Firme aquí y aquí. El notario señaló los documentos. ¿Quiere copias compulsadas? Sí, haga 3 copias. Elizabeth miró el reloj. Todo iba según lo previsto. Pronto Tom se enteraría de la venta de la empresa y empezaría la diversión. Aquella tarde volvió a comprobar todas las cuentas. Todas las transacciones se habían realizado correctamente y todo el papeleo estaba en orden. Solo le quedaba esperar el resultado. Tom le envió un mensaje diciéndole que no pasaría la noche allí, ya que un asunto urgente requería su presencia. Elizabeth sabía que estaba en la casa del océano con Stephanie, preparando la gala de mañana. Sonrió, imaginando su reacción cuando descubrieran que su plan perfecto no había salido como esperaban. Stephanie se adelantó un poco en su Lexus. Había insistido en llegar a la casa por separado. Tom la siguió por la serpenteante carretera costera. En el asiento trasero de su coche había una caja de champán y copas. Pensaban celebrar la finalización de la obra. La casa apareció tras la curva, blanca y brillante bajo el sol poniente. Los albañiles habían terminado el trabajo ayer y todos los detalles interiores estaban en su sitio. Stephanie había supervisado personalmente cada detalle. Tom aparcó junto a su coche. Extrañamente, había otro coche aparcado fuera de la casa, un sedán oscuro que no había visto antes. Stephanie también se fijó en él y miró interrogante a Tom. ¿Tal vez uno de los albañiles?, sugirió sacando las llaves. La puerta principal estaba abierta. Las luces del vestíbulo estaban encendidas y se oía música en el piso de arriba. Tom sintió que Stephanie se ponía tensa. Esto no era lo que habían planeado. Subieron las escaleras hasta el primer piso. En el salón principal, el mismo en el que soñaban con pasar las tardes junto a la chimenea, Elizabeth estaba sentada en un sillón. Tenía una copa de vino en la mano y los miraba con calma. ¿No esperaban verme?, lo saludó con la copa. Pasad, no os quedéis en la puerta. Al fin y al cabo, esta es mi casa. Tom se quedó helado en el umbral. Stephanie dio un paso atrás, pero Elizabeth la detuvo con un gesto de la mano. Quédese, señorita Carter. Tenemos que hablar. Liz, ¿puedo explicarte?, empezó Tom. Claro que puedes. Elizabeth dejó el vaso sobre la mesa. Primero, lee esto. Le entregó una carpeta con documentos. Tom empezó a leer, y su cara fue cambiando poco a poco. Es imposible, pasó las páginas. ¿No podrías vender tu empresa? Elizabeth sonrió. El mismo poder notarial que utilizó para el préstamo de esta casa. Qué conveniente, ¿verdad? Stephanie se dejó caer lentamente en la silla más cercana. Su impecable plan se desmoronaba ante sus ojos. ¿Y sabes qué es lo mejor?, Elizabeth continuó. He pagado el préstamo. Lo he pagado todo. Ahora la casa es mía, sin condiciones. Tom cogió el teléfono, pero Elizabeth negó con la cabeza. No te molestes. Todo el papeleo ya está registrado, el dinero se ha transferido, la empresa está vendida, el préstamo está pagado. Todo es perfectamente legal. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Tom se hundió en el sofá. Ayer, mientras elegías las cortinas para el dormitorio, hice un pequeño negocio. Elizabeth se puso en pie. Por cierto,
No ha sido una mala elección de diseñador. El interior ha quedado realmente elegante. Se acercó a la ventana panorámica. La vista del océano es increíble. Creo que esto me va a encantar. Quizá abra una sucursal de mi bufete aquí. ¿Y ahora qué?, preguntó Stephanie en voz baja. Ahora os vais los dos de mi casa, se volvió Elizabeth hacia ellos. Y sí, Tom, no te olvides de recoger tus cosas de la casa del pueblo, tienes hasta mañana. Liz, vamos a hablar. Estamos hablando. Y por cierto, aquí tienes otra cosa, le entregó otra carpeta. Es una demanda de divorcio. Puedes estudiarla y dársela a tu abogado. Sonó el teléfono de Tom. Sus socios ya se habían enterado de la venta de la empresa. Será mejor que contestes, le aconsejó Elizabeth. Hoy tendrás muchas llamadas. Se dirigió a la puerta. Ahora, si me disculpas, tengo que encargarme de cambiar las cerraduras. Seguridad le acompañará fuera. Dos hombres corpulentos con uniformes de la empresa de seguridad esperaban en el vestíbulo. Tom y Stephanie bajaron las escaleras en silencio. Fuera ya estaba oscuro. Solo las olas hacían ruido en algún lugar más abajo. Elizabeth los observó entrar en sus coches. Tom miró hacia la casa varias veces, pero ella ya se había alejado de la ventana. 3 meses después de aquella escena en la casa del océano, Elizabeth estaba sentada en el patio hojeando el correo de la mañana. El proceso de divorcio había sido rápido y tranquilo. Tom no había discutido nada. ¿Y qué podía argumentar? El papeleo era impecable. Rosie dirigía perfectamente la empresa que había comprado. Incluso conservaba a la mayoría de los empleados, que no tenían la culpa de las acciones de su antiguo jefe. Tom intentó crear una nueva empresa, pero su reputación en los círculos empresariales quedó seriamente dañada. Stephanie vendió su licencia de agente inmobiliario y se trasladó a otra ciudad. Fue vista por última vez en una pequeña agencia inmobiliaria en algún lugar de la costa oeste. Ya no se dedicaba al sector inmobiliario de lujo. Demasiadas asociaciones desagradables. Elizabeth había abierto una sucursal de su bufete en una casa de la costa. Las ventanas panorámicas de su nuevo despacho daban al océano, tal y como Tom y Stephanie habían planeado. A los clientes les encantaba venir aquí. El ambiente propiciaba negociaciones relajadas. Sus vecinos no tardaron en acogerla en su comunidad. Participaba regularmente en actos benéficos y organizaba recepciones de negocios. Nadie hacía demasiadas preguntas. Valoraban la intimidad. Una mañana recibió una carta de Tom, en papel, no por correo electrónico. Escribía que se mudaba a Europa, que empezaba una nueva vida. Pedía perdón, aunque se daba cuenta de que no lo merecía. Elizabeth leyó la carta y la tiró a la chimenea. El pasado debía quedarse en el pasado. La casa había cambiado para adaptarse a sus gustos. Los detalles ornamentales que Stephanie había planeado habían desaparecido. El interior se había vuelto más austero y elegante. Solo el jardín permanecía tal y como había sido diseñado. Romero, lavanda y tomillo habían echado raíces en la orilla del mar. El piso de la ciudad era ahora su oficina principal. Se sumerge de lleno en su trabajo. Nuevos proyectos, clientes interesantes, transacciones complejas. Su reputación en los círculos jurídicos era aún mayor. Nadie dudaba de su profesionalidad. Tom llamaba a veces a sus conocidos para preguntar por ella, pero hacía tiempo que habían tomado partido. La mayoría favorecía a Elizabeth. En su mundo respetaban a los que sabían resolver los problemas a la perfección. Por las tardes se sentaba a menudo en la terraza, escuchando el sonido de las olas. Estefanía tenía razón. Las puestas de sol aquí son realmente impresionantes. A veces Elizabeth pensaba en lo extraño que era que la casa que se suponía que era un nido para amantes se convirtiera en su propio escondite. La historia se había hecho legendaria en los círculos empresariales, aunque nadie conocía todos los detalles. Se decían varias cosas, que lo había planeado todo de antemano, que tenía poderosos mecenas, que era una venganza por antiguos agravios.
Elizabeth no negaba ni confirmaba los rumores, dejaba que cada cual creyera lo que quisiera. En una ocasión, Stephanie le envió un breve mensaje agradeciéndole la lección. Elizabeth no contestó, pero apreció el gesto. Al fin y al cabo, todos tenían lo que se merecían. Pasó el tiempo, y poco a poco, la historia se convirtió en un episodio más de su vida. Elizabeth siguió haciendo lo que le gustaba, ayudando a los clientes, haciendo nuevos planes. Ahora sabía con certeza que podía manejar cualquier situación. Por las noches, las luces de la casa del océano solían estar encendidas. Le gustaba trabajar hasta tarde, disfrutando de la paz y la tranquilidad. Los lugareños se habían acostumbrado a la abogada soltera que había convertido un nido romántico en un despacho respetable. Y la casa parecía encantada con el cambio. Estaba llena de energía empresarial, confianza tranquila, dignidad. Todo encajaba exactamente como debía.